¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda el médico residente de nefrología del Hospital PNP Luis N. Sáenz, Robert Ángelo Villegas García. Hoy les vengo a traer un tema muy importante y que se ve mucho en emergencia, se ve en la parte hospitalaria, en la parte del primer nivel de atención, ¿no? Como es la insuficiencia renal aguda. Hablar un poco de la insuficiencia renal aguda nos va a dar a entender muchas cosas, como es que esto se da a nivel de cuatro pilares importantes dentro de lo que respecta al deterioro de la función renal. ¿Por qué? Porque es rápido, es agudo, el riñón comienza a tener complicaciones muy agudas y vamos a ver cuáles son las características por las cuales llegan a ello. Ver la implicancia de lo que es que el paciente al tener ese cuadro agudo puede retener líquidos, ¿no? y dar complicaciones que llevan a la retención de mayor volumen, a la alteración de los trastornos hidroelectrolíticos y sobre todo el cuarto pilar es muy importante por el hecho de que hay un cierto punto en el cual el paciente puede llegar a ser reversible dentro de la enfermedad renal aguda. Los objetivos a tratar, ¿no? Dentro de lo que es la clasificación de la insuficiencia renal, ¿no? Las limitaciones que vamos a tener dentro de ello, porque la clasificación va a estar dada dentro de la limitancia si el paciente no tiene exámenes no anteriores, la evaluación completa, la anamnesis nos va a dar, englobar mucho las características que pueda tener. La fisiopatología vamos a resumirla en tres categorías, que es lo más rápido en realidad al momento de clasificarlo al paciente, las manifestaciones clínicas que va a tener y el tratamiento que de forma aguda podemos dar e instaurar en el paciente y mejorar el cuadro. La clasificación dentro de las múltiples estudios que se han venido dando clasifica muy bien a lo que es el cuadro renal agudo dentro de los criterios de Rifle y los criterios de Akin. Los más utilizados dentro de los criterios de Akin, hablamos mucho de los estadios 1, 2 y 3, que prácticamente tienen que ver con el flujo urinario y la creatinina, ¿no? Hablamos del estadio 1 en el paciente que prácticamente llega a la emergencia, se le saca un examen eh, de urea, creatinina y también a la vez se mide el flujo urinario, ¿no? En un lapso de 6 horas y vemos, ¿no? Dentro de ello, en la clasificación número 1 es si aumenta, ¿no? De su efecto de base, ¿no? La creatinina en 0.5 a 2, ¿no? O incremento de mayor de 0.3, estaríamos hablando de un criterio estadio 1, ¿no? O el flujo urinario menos de 0.5 mililitros por kilogramo hora en 6 horas. Hablamos del tipo 2, aquellos que de efecto de base sea de mayor de 2 a 3 y aquellos pacientes que tengan un flujo urinario menos de 0.5 en mayor de 12 horas. Aquellos pacientes que ya entran dentro de la clasificación de los criterios de nivel 3 es aquellos pacientes que pues, vemos un deterioro progresivo de la enfermedad, una creatinina mayor a 3 y el flujo urinario disminuido, ¿no? 0.3 mililitros por kilo hora. Casi lo mismo es los criterios de Rifle, solo hay unas pocas diferencias en realidad, dentro de los que también lo clasifican entre riesgo, injuria, falla, la pérdida y aquellos que entran en un estadio de enfermedad renal crónica, ¿no? Que son mayores de 3 meses. Las limitaciones dentro de la clasificación y dentro de lo que es la enfermedad renal va a ser mucho en realidad distinguidos respecto al hecho de que tiene que tener una creatinina basal conocida, se tiene que asumir los valores teóricos de Rifle al momento de la llegada de la emergencia del paciente, ¿no? Pero si no tenemos un control anterior, podemos estar ante una persona diabética que nunca se hizo controles y su función renal ya va a estar alterada y vamos a ver que va a llegar con valores altos y no ser catalogado como una falla renal aguda, sino como algo crónico de su enfermedad, ¿no? Pero para ello va a tener que ver mucho la anamnesis y la clínica que vayamos a tener dentro del estudio. La duración en la reanimación de volumen es muy importante porque puede hacer que el paciente llegue deshidratado con un cuadro de deposiciones líquidas, nauseoso, vomitando, y esto nos va a dar una ayuda en el que si nosotros reponemos el volumen y vemos valores pueda llegar a ser normal y no entrar dentro del cuadro de la enfermedad, ¿no? Es imposible de todas maneras calcular el cambio de la creatinina, ¿no? En estos pacientes porque no hay una medición basal como les hemos venido mencionando. Hablando ya de la clasificación,
Estamos viendo que prácticamente dentro de la fisiopatología hablamos de un cuadro pererrenal, un cuadro renal y un cuadro intrínseco o postrenal, ¿no? Hablamos del nivel pererrenal, que es lo que hemos estado mencionando, ¿no? Pacientes deshidratados, pacientes con hipovolemia, que el volumen a nivel del flujo sanguíneo que llega es mínimo y el paciente pues presenta un deterioro de la función renal, ¿no? Por perfusión sobre todo. Deshidratación, diarreas, náuseas, vómitos en el paciente pueden ocasionar que a este nivel no haya un buen flujo sanguíneo y que haya complicaciones. Hablamos ya de nivel renal, aquellas complicaciones netamente de la enfermedad renal a nivel de riñón que puedan estar ocasionando cuadros agudos, ¿no? Necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, problemas de vasculitis, ¿no? Que dañan al nivel renal y ocasionan esta falla. Los postrenales hablamos de aquellos pacientes que tengan una obstrucción, ¿no? En el cual pues el flujo va a estar alterado y el paciente pues va a comenzar a tener retención y una falla renal aguda por obstrucción en realidad a nivel de la salida de la orina. Las manifestaciones asociadas a ellas, si vemos sobre todo en el paciente, la sobrecarga hídrica, ¿no? Va a haber un aumento de la urea, los productos nitrogenados, que el paciente va a comenzar a tener síntomas de náuseas, vómitos, va a ser muy catalogado y muy rápido de diagnosticar en estos pacientes debido a los vómitos, ¿no? Va a haber trastornos hidroelectrolíticos y a nivel del estado ácido-base, alteraciones como una acidosis metabólica, ¿no? Que van a disruir y prácticamente en toda la patología que pueda tener el paciente. La clínica va a ser muy florida en estos pacientes porque se va a presentar de forma aguda, a diferencia de las personas diabéticas que ya tienen un deterioro progresivo más crónico de la enfermedad y puedes encontrar con valores de creatinina y urea muy altos, pero el paciente a veces llega asintomático, a veces viene nada más por disminución del flujo urinario, no orina el paciente, dice doctor, no estoy orinando y eso me ha traído a la emergencia. Vemos valores de urea, está en 150, que los valores normales son 40, ¿no? Menos de 40, y la creatinina pues en 3 y el paciente está tranquilo. Eso nos da a entender, ¿no? Hablando de un cuadro agudo, un cuadro crónico. Entonces vamos a ver que esto se va a diferenciar. Es muy importante entonces sobre todo la sobrecarga hídrica, ¿no? La deshidratación que pueda tener el paciente y sobre todo los valores de productos nitrogenados. Si nosotros identificamos muy bien al paciente, va a ser más rápido el darle el tratamiento correcto, ¿no? Si vemos que es un paciente que viene presentando náuseas, vómitos, viene presentando deshidratación completa, entonces reponer rápido de volumen va a evitar de que el paciente pues haga una complicación mayor, dándole volumen, reponiéndole volumen. Si el paciente, estamos ante un caso de un postrenal en el paciente por un paciente de 60 años con hiperplasia de próstata, ¿no? Un grado 3, grado 4, ¿no? Que hacen retención, no tienen una sonda y el paciente hace globo, causa una falla renal aguda y que el paciente, si es que en ese momento se actúa como debe de ser con la evaluación por parte de la especialidad, ¿no? Y se da salida a este flujo, vuelve todo a una normalidad. Evitar nefrotóxicos en este cuadro agudo también va a ser muy importante y sobre todo el tratamiento de la causa, como les vengo mencionando, ¿no? El tratamiento de la causa va a ser fundamental. La dieta estricta en este tipo de pacientes va a ser para disminuir las complicaciones. Hablamos también, por ejemplo, en las porrenales, si hay una litiasis, ¿no? La obstrucción, algo que podamos tomar de forma aguda para restituir o eliminar esa complicación que está dañando al paciente. Ya para terminar, hablarles un poco de lo que es en el cuadro de emergencia, la hemodiálisis, ¿no? En un paciente con enfermedad renal aguda o cuadro agudo, ¿no? Hablar de los pilares que puedan ser paciente con cuadro agudo, con edema pulmonar, que no hay respuesta al tratamiento, entraría al cuadro de pacientes que puedan entrar al desarrollo de hemodiálisis, ¿no? Pacientes con hiperpotasemia, con cambios electrocardiográficos, con cambios en el EKG que ya son notorios y que el paciente presenta complicaciones, estaríamos hablando de que tiene criterios para entrar a diálisis. Signos de uremia, pericarditis urémica, ya nos va a dar indicios de que el paciente deba de ingresar a diálisis o una acidosis metabólica refractaria al tratamiento. El paciente se le da la primera instancia de bicarbonato, se les da las primeras medidas de atención y no hay respuesta al tratamiento, es indicativo para iniciar lo que es terapia de reemplazo renal. Si nosotros
como les vengo mencionando, al paciente lo clasificamos, diagnosticamos la enfermedad, lo clasificamos, vemos los parámetros, las causas por las cuales ha venido esta complicación de enfermedad y tratamos las causas, evitaríamos llegar a esta etapa, si se tratan a tiempo. Y si es que ya están instauradas y no hay una medida de soporte o no hay un, una respuesta de la persona que está prácticamente con este cuadro, se entraría lo que es la terapia de reemplazo renal, que sería la diálisis. Esto es todo lo que les venía a dar en el tema. Muy agradecido por su atención. Muchas gracias.